Bueno, en definitiva, como dicen muchos analistas, este ajuste financiero que da mucha más certeza al manejo, al control, herramientas que los órganos supervisores necesitan justamente para que usted como usuario se pueda beneficiar de un tema tan importante como este. Reforma que se da después de 10 años, nuevos elementos que tienen que ver con el control, pero por sobre todas las cosas, cambios que debemos conocer. Insisto, si usted acaba de sintonizarnos, quiero presentar a quienes nos están acompañando esta noche para poder abordar ampliamente este tema. Nuevamente los presento, está con nosotros el licenciado Hugo Rafael Orochón Mérida, él es intendente de Estudios y Tecnología de la Superintendencia de Bancos, y el licenciado Eduardo Soto, supervisor del área normativa de la Superintendencia de Bancos. Se habla mucho de las cuentas inactivas y podemos entender rápidamente qué significa una cuenta que no tiene actividad. Es una lectura muy rápida, pero en términos ya financieros, bancarios, ¿cómo explicamos qué es una cuenta inactiva? ¿Cómo la definimos? Hay varios elementos que uno debe considerar para entender qué es una cuenta inactiva. Uno de los importantes y los principales es que aplica únicamente a cuentas de depósitos monetarios y a cuentas de depósitos de ahorro. No aplica para las cuentas de depósitos a plazo por su misma naturaleza, que es una cuenta de depósitos a plazo. El plazo de inactividad, 10 años. Una cuenta inactiva es aquella que permanece durante 10 años sin haberse operado un depósito o un retiro por parte del titular de la cuenta. El monto, 1,000 quetzales o $125. Menores a esa cantidad son las cuentas que se van a considerar inactivas. Es decir, debe llenar todos estos requisitos monetarios, de ahorro, 10 años de no haberse operado ninguna operación de depósito ni de retiro y cuentas que tengan saldos menores de 1,000 quetzales o $125. Muy bien. Esta es una característica básica. Si hacemos un mapeo rápido, no sé si existirá alguna estadística, ¿se puede tener una idea de qué número de personas aproximadamente, o es muy alto el número de personas, mejor dicho, esa sería la pregunta, que puedan tener estas cuentas inactivas? De acuerdo con la información que dispone la Superintendencia de Bancos, 143,000 cuentas son las que a la fecha estarían siendo conceptualizadas dentro de cuentas inactivas con saldos menores de 1,000 quetzales. Alrededor del 70% de estas cuentas tienen saldos menores de 100 quetzales, cuentas que tienen 5, que tienen 10 quetzales, 15, 20 quetzales. Cuentas que se aperturaron a lo mejor en algún momento y que después la gente hasta se olvida que las tiene, ¿verdad? De hecho, eso es un poquito lo que está sucediendo, es decir, no se ve un interés de las personas de mantener activas estas cuentas, o probablemente personas que hayan fallecido y que los familiares no sepan de la existencia de estas cuentas. Básicamente son estas cuentas, básicamente con estas características y que pueden devenir, digamos, del desinterés de una persona de continuar con el uso de la cuenta. Factores de riesgo, ¿por qué es necesario incluir modificaciones en relación a las cuentas inactivas? ¿Qué pasa con esto? Sí, es importante esa pregunta para poder orientar, y es precisamente el tema de la eficiencia en el sistema financiero. El tema de los costos, hay que recordar que la Superintendencia de Bancos y el marco legal obliga a las entidades a tener un control adecuado de las cuentas que manejan, de todos los cuentavientes en el sistema financiero, de estarles informando, de estar trasladando modificaciones en las condiciones de los productos que hayan obtenido, emitiendo estados de cuenta periódicamente. Entonces todo esto considera gastos en los cuales incurren las entidades, y con cuentas tipificadas como las que están trasladando la ley como inactivas, genera bastante dificultad en el manejo de esto a nivel operativo. Por eso es que se está considerando estas características para poder trasladar esos fondos que existieran, ¿verdad?, para el Fondo para Protección del Ahorro. Hay un tema muy importante y que vale la pena comentar acá, y es que en este momento, hace unos días, el 1 de abril, cuando entró en vigencia la ley, no quiere decir que las cuentas que tenían estas características en ese momento se trasladaron al FOPA, sino que hay un plazo. Ese plazo es de 90 días para que los bancos notifiquen por el medio que estimen conveniente a las personas o a los cuentavientes que tienen cuentas con esas características, para que las personas puedan decidir si reactivan la cuenta
o pues simplemente no están interesadas realmente Bueno, aquí hay una responsabilidad compartida, indudablemente de la entidad bancaria de informar a su cuentaviente sobre el tema, pero también si usted tiene alguna cuenta o si no recuerda o si hace mucho que no se da una vuelta por el banco, creo que la responsabilidad es de ambas partes, justamente para que la decisión haya sido notificada y avisada porque además son cuentas inactivas que responden a ciertas características también. Ya vamos a tocar el caso de las offshore, donde también hay otros puntos importantes que hablar sobre ese tema. Este plazo del que estamos hablando es exactamente 90 días, pero ¿cómo lo contabilizamos a partir de ese lunes? Son 90 días hábiles, es decir, alrededor de 4 meses calendarios, tiempo durante el cual, como se comentaba, las entidades bancarias están obligadas a notificar a los cuentavientes de la situación de sus depósitos. Al concluir este plazo de los 4 meses o 90 días hábiles, las entidades tienen un mes para trasladar los saldos de estas cuentas al Fondo para la Protección del Ahorro. Pero es importante enfatizar que las entidades deben hacer esta comunicación al público, a sus cuentavientes, y que hay un plazo establecido. Este plazo estará vigente únicamente en esta oportunidad, es decir, es un artículo transitorio que tienen las disposiciones en el sentido de que al entrar en vigencia la ley, las cuentas que estén inactivas, obviamente hay que dar un tiempo prudencial para notificación. En lo sucesivo, cuando una cuenta llegue al plazo de los 10 años de inactividad y tenga menos de 1,000 quetzales, en el mes siguiente de haber llenado esa característica de inactividad, el banco está obligado a trasladar los fondos a la protección, al Fondo para la Protección del Ahorro, y de igual manera está obligado a comunicar a sus cuentavientes de la situación en que se encuentran sus cuentas. Bueno, hemos escuchado muchas veces del FOPA, del Fondo para la Protección del Ahorro. ¿Qué significa? ¿Cómo trabaja? ¿Los fondos se van a ese lugar? ¿Por qué es tan importante mantenerlo? Porque hay mucha gente que lo conoce, lo ha sentido mencionar, pero a lo mejor no conoce la verdadera realidad que hoy existe y por qué es tan importante tener fortalecido este fondo, ¿verdad? Sí, efectivamente, digamos, es valioso este espacio para poder aclarar cómo funciona el FOPA o qué es el FOPA. El FOPA, como lo tenemos conceptualizado hoy, como está definido, partió del decreto 19-2002 del Congreso de la República. Antes existía una figura similar, una ley específica del FOPA, que fue derogada por por la nueva ley de bancos y grupos financieros, y emitió su reglamentación correspondiente. En ese sentido, el fin ulterior del FOPA es la protección de los ahorros del público, por una garantía tal que permita cubrir arriba del 90% de los depósitos de los cuentavientes en el sistema financiero nacional. De ahí es que deriva que al hacer el cálculo, la garantía adecuada para la realidad nacional en este momento es 20,000 quetzales. Muy bien, pues creo que ha sido interesante. Usted igual puede buscar más información, pero queda muy clara la definición de qué es lo que hace el FOPA, para qué sirve. Pero vamos a hablar no solamente de las cuentas inactivas, en este caso como estamos hablando, y vamos a repetir esta gráfica que ya aparece en pantalla para dejarlo bien en claro, porque viene a reforzar lo que nuestros invitados nos están comentando esta noche: cuentas de depósito monetario y de ahorro, menos de 1,000 quetzales, menos de $125, inactiva durante los últimos 10 años, y que usted pueda acercarse hasta su entidad bancaria y saber qué va a pasar, o si la quiere reactivar, o lo que usted decida. Pero lo importante es que se informe. ¿Qué pasa con las offshore? Eso lo vemos luego de la pausa, ya en el último bloque de desafíos. No se vayan.